¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la Q4. La temporada 50 de la Fórmula 1 en 1999 tuvo muchísimas historias. El segundo título de Mika Häkkinen en el Mundial del Gran Circo, también el noveno título de constructores para la escudería Ferrari. Los italianos no ganaban en el Gran Circo desde 1983 un título de estas características. Y también tenemos que recalcar que ese año, por fin, en el 99, hubo un toque español en la parrilla después de 10 años de ausencia de esta nacionalidad. Si viajamos en la cámara del tiempo y nos vamos a la temporada 1999, a la primera cita mundialista en el Gran Premio de Australia, seguramente para el resto del mundo es una carrera más alocada de la máxima categoría del automovilismo. Sin embargo, aquí en España tiene un significado un poco especial. Lo dicho, el 7 de marzo de 1999, dos españoles debutaban en Fórmula 1, Marc Gené con Minardi y Pedro de la Rosa con Arrows. Con el apoyo de Telefónica y Repsol, respectivamente, por fin se rompía, como hemos dicho también, esa sequía de pilotos españoles en la Fórmula 1. El último piloto que estuvo en esta nacionalidad en el Gran Circo fue Luis Pérez Sala en el 89 y desde entonces hasta el 99 no hubo ningún piloto español presente en la parrilla de Fórmula 1. Por tanto, estos dos catalanes, Marc de Sabadell y Pedro de Barcelona, estaban pues como un niño con zapatos nuevos. Eran las dos figuras que plantaban ese aire fresco, o al menos, por decirlo de alguna forma, también daban un poco de luz al panorama automovilístico español dentro de la Fórmula 1. Siendo honestos, tanto Marc Gené como Pedro de la Rosa tenían una arma bastante discreta como para poder luchar por grandes resultados. Recordemos que los dos pilotos españoles en esa época estaban en equipos muy humildes, tanto Arrows como Minardi, y por tanto luchar con grandes equipos pues era bastante complejo, ¿no? Y claro, eran también novatos y esto también era un hándicap, aunque tengan el talento, también son bastante primerizos en esta categoría reina. Por tanto, un buen resultado para ellos a priori en esta primera carrera pues era acabar el Gran Premio sin muchísima complicación. Pero la magia llegó a Albert Park y los milagros empezaron a sucederse. Ya centrándonos en la crónica de aquella carrera, los dos McLaren ocupaban la primera línea seguidos a su estela por Schumacher. Johnny Herbert de Stewart Ford rompió el motor justo segundos antes de dar comienzo a la carrera, por lo que se abortó la salida. Curiosamente, el otro Stewart, el de Barrichello, también presentó problemas y fue el brasileño quien cogió el coche de sustitución. La fiabilidad no era uno de los puntos fuertes de aquella Fórmula 1 de 1999 y minutos más tarde Michael Schumacher caló su monoplaza en la vuelta de formación, en ese arranque inicial de la vuelta de formación, y por reglamentación, al quedarse parado y quedarse en la cola de todo el pelotón, tuvo que salir en la última posición. Con los semáforos apagados, esta vez sí arrancó el Gran Premio de Australia del 99 con Häkkinen y Coulthard liderando esas primeras curvas sin demasiada oposición, ya que su máximo rival estaba bastante atrasado, Schumacher, recordemos. También los españoles, ¿qué hacían mientras? Pues sobrevivir a esa primera salida de Gran Premio a la que se enfrentaban. Y lo hicieron, la verdad, bastante bien. Esta palabra, la de sobrevivir, poco a poco va a coger mucho más sentido en esta prueba del Gran Premio de Australia de 1999, y ahora veréis por qué. Mientras los V10 amenizaban el día en Albert Park, los dos Nobel españoles mantenían el tipo con su mecánica limitada. Marc Gené luchaba para no ser el patito feo de la parrilla, intentaba progresar para no quedar último en esta primera prueba a la que se enfrentaba, y sorprendentemente Pedro de la Rosa estaba cerca de los 10 primeros y le acechaban tanto Barrichello como Schumacher, y el Arrows de Pedro de la Rosa pues no se pudo defender de esos ataques, pero al menos estuvo un par de vueltas dando un poco de protagonismo a ese humilde equipo y a esa humilde lucha que obviamente sí o sí iba a perder el monoplaza de Pedro de la Rosa. Volviendo a la parte delantera de la carrera, McLaren iba a otra cosa. No podían hacer absolutamente nada en Ferrari con el monoplaza de Irvine para intentar cazarlos en este primer tramo de la carrera. Era tal el ritmo que llevaban los de Woking entre la primera y la segunda posición que incluso tanto David Coulthard como Mika Häkkinen luchaban entre ellos para ver quién podía ser el ganador de ese Gran Premio de Australia. Claro, tanto esfuerzo inicial tuvo sus consecuencias, y es que David Coulthard en la vuelta 14
tuvo que retirar el MP4-14 a consecuencia de unos problemas hidráulicos. Por tanto, Mika Häkkinen se quedaba solo ante el peligro. Tanto forzar la máquina sin motivo de peso tuvo sus consecuencias y nuevamente otro giro de guión iba a perjudicar a los de Ron Dennis. Después de que David Coulthard saliese de la ecuación del Gran Premio de Australia de 1999, Jacques Villeneuve tuvo un aparatoso accidente al desprendérsele el alerón trasero de su monoplaza. ¿Esto qué conllevó? Pues lógicamente a la aparición del coche de seguridad. Por tanto, ese sobreesfuerzo que había hecho el MP4-14 de Mika Häkkinen pues no sirvió para nada y le daba una oportunidad más a los más humildes para conseguir algún buen resultado. En la relanzada saltó la gran sorpresa. Mika Häkkinen perdía el liderato de la prueba a consecuencia de otro problema mecánico en el McLaren. Es increíble cómo pierden esa carrera los de Woking cuando tenían ese monoplaza tan poderoso. Es increíble cómo lo pierden, de verdad. Obviamente el liderato pasó a Eddie Irvine, el Ferrari, que no se veía con posibilidades de ganar la prueba hasta ese preciso momento, y la parte de atrás pues habían alguna que otra sorpresa. Pedro de la Rosa, sorprendentemente otra vez, estaba en este caso en la 8ª posición y Marc Gené poco a poco pues le iba cogiendo el tranquillo a esta categoría reina. Michael Schumacher y Rubens Barrichello fueron los beneficiados secundarios de la catástrofe de McLaren y el safety car desplegado. Pese al torpe inicio, tanto el alemán como el brasileño pues ya estaban confinados en esa zona de puntos, aunque luego iban a venir más problemas para estos dos protagonistas. El accidente, también protagonizado por Zanardi vueltas más tarde, volvió a darle protagonismo al coche de seguridad. Nuevamente sin el coche de seguridad, Irvine empezó a construir lo que viene siendo la base de su posible victoria en el Gran Premio de Australia, aunque Fredsen, eso sí, con el Jordan, estaba bastante pegado al Ferrari. En la parte de atrás, los más humildes pues intentaban tener una gran alegría en este primer Gran Premio de la temporada que en circunstancias normales pues no se podía producir, pero como estaba tan loco el Gran Premio pues podía producirse perfectamente, y en los españoles pues hubo suerte dispar. Marc Gené abandonó finalmente por un incidente con Jarno Trulli, y De la Rosa, que poco a poco iba escalando de nuevo puestos, pues iba a su película y con la caña preparada. Las sorpresas continuaron sucediendo en este Gran Premio de Australia de 1999, y es que en la vuelta 27 Michael Schumacher, después de una gran remontada, como hemos mencionado, pues pinchó uno de sus neumáticos. También perjudicó ese pinchazo su alerón delantero y tuvo que ir rápidamente a boxes para poner el coche listo y volver otra vez a la carrera en las mejores condiciones posibles. Cada vez habían más víctimas en esa zona alta y media de la clasificación, aunque generalmente luego en el transcurso de la prueba ves que hubo víctimas de todo tipo de clases en la Fórmula 1, tanto en la zona alta como en la zona media como en la zona baja. Ejemplos: Pedro Diniz con el Sauber tuvo un problema en la transmisión, Alex Wurz tuvo un problema con la suspensión. La carrera se convirtió en una auténtica odisea. El Arrows de Pedro de la Rosa, que llevaba el 14, era un coche muy vulnerable. No es que la fiabilidad, como hemos dicho, fuese un fuerte en esta época, pero las piezas del monoplaza negro y naranja eran usadas, no eran nuevas al 100%, por tanto el monoplaza de Pedro Martínez de la Rosa podría haber sufrido en cualquier momento algún tipo de imprevisto mecánico. Sin embargo, el A20 le aguantó bastante bien durante todo el Gran Premio. Tanto fue así que el propio piloto catalán en algún momento de la prueba, sobre todo en esa vuelta 37, llegó a ser cuarto, eso sí, sin haber hecho esa segunda parada. El reto era enorme para el piloto español porque a 17 vueltas del final era posible conseguir puntos con el Arrows. Era algo impensable a principio de esta carrera o a principio de pretemporada o en la misma pretemporada, pero por las circunstancias de la carrera, Pedro de la Rosa tenía la posibilidad de conseguir sus primeros puntos en Fórmula 1. Solo podía perder la posición con Barrichello. 3 vueltas después de muchísima lucha, finalmente el piloto brasileño pues adelantó al piloto catalán. Era normal, el Stewart era un pelín más fuerte, un pelín bastante más fuerte en este caso respecto al Arrows, y claro, tenía que defender como sea Pedro de la Rosa esa sexta posición. Venían rivales detrás que querían ese puntito tan deseado. Recordemos, la puntuación en Fórmula 1 en 1999 iba de la primera posición hasta la sexta.
Por tanto, conseguir puntos era muy importante y ese puntito que otorgaba la sexta posición era oro puro para Arrows. Enemigos no le faltaban en este caso a Pedro Martínez de la Rosa, su propio compañero Takagi, Zonta, Badoer, estos dos últimos finalmente abandonaron, pero en algún momento de la prueba pues fueron competencia para esa sexta posición o esa posible posición de puntos. El propio Michael Schumacher, que aparte de los problemas del pinchazo o el alerón delantero, también tuvo problemas de fiabilidad, donde incluso tuvo que cambiar el volante y tuvo que pasar 2 veces por boxes, en fin, una carrera horrible para el piloto alemán. Pero además de eso, también los factores externos de la fiabilidad. Otro dato importante que tenemos que dar, no habían hecho en el equipo Arrows ninguna simulación de carrera, por tanto era bastante previsible, o al menos era una amenaza real, el poder abandonar en cualquier momento. Los focos mediáticos generalmente fueron a parar, en este caso a esa primera victoria de Eddie Irvine en la temporada 1999, fue bastante destacable porque fue la primera victoria también de Eddie Irvine con Ferrari después de llevar unos cuantos años con los de Maranello. También fue ese podio con debut en Jordan de Fredsen o ese podio con debut en Williams de Ralf Schumacher. Hubo bastante novedad en esa primera cita de la temporada, en ese podio de la primera cita de la temporada. Ahora bien, en el ámbito español, pues obviamente esa sexta posición de Pedro Martínez de la Rosa con el humilde Arrows, pues fue, vamos, un inicio inmejorable en este caso para el piloto catalán. Fue una gran carrera y que se recordará muchos años en España. La realidad es que la presencia de españoles dentro de la Fórmula 1 en según qué épocas era algo extraño, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito de personal de los equipos del Gran Circo. Actualmente, obviamente, pues no pasa porque la presencia española es mucho mayor. Sin embargo, esa sexta posición conseguida por Pedro Martínez de la Rosa, de forma voluntaria o involuntaria, es un punto de inflexión, porque desde ese mismo momento siempre ha habido en la parrilla de la Fórmula 1 al menos un piloto español. Tal vez suene un poquito raro lo que voy a decir ahora porque los pilotos españoles nos han mal acostumbrado con sus resultados, pero esa sexta posición conseguida por Pedro Martínez de la Rosa pues era y es una auténtica victoria para el automovilismo español, aunque sea una sexta posición, pero es que en ese momento se vivió así, es que fue el punto inicial de todo lo que se vivió después en nuestro deporte y en la Fórmula 1 en España. Hay que ponerlo en su justo valor histórico. ¿Cómo hemos cambiado la mentalidad? Y hasta aquí el vídeo de la Q4 y, cómo no, la pregunta de rigor. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de Pedro Martínez de la Rosa en la Fórmula 1? Si te gustan este tipo de vídeos, pulgar hacia arriba, comenta, comparte y suscríbete. Adiós, chao, chao. El motorsport y la Fórmula 1 no paran aquí, en la Q4.